y la maestra Belén, nuestra invitada. Hola, ¿qué tal, maestra Karen? Muy bien. Para compartir pantalla, no sé si podamos hacer una prueba. A ver, ¿sí? Adelante, Belén. Ok. Me tienen que habilitar como, ¿cómo se llama? Acá en la esquina superior hay 3 puntitos, me parece. Ahí aparece que me puedes, en este caso, ¿quién es administrador o administradora? Karen, la maestra Karen. Ajá. A ver, maestra Y Karen. yo, a ver, ¿en qué le doy? Dice. En host, y me eliges y ya puedo compartir. Make host. Ajá, exacto. Y me eliges y ya puedo compartir. ¿Y qué más? Ya también pueden lo de la grabación. Ya, la grabación ya está. Perfecto. Entonces, para que me digan si se ve la pantalla. ¿Sí la alcanzan a ver? Yo ahorita nada más dice que ya. Ya se Ok. alcanza a ver. Perfecto. Entonces, ya voy a poder compartir pantalla. Perfecto. Ya. Al final, Karen, vamos a pasar lo de la asistencia. Me pasaste el link, ¿verdad? Para asistencia. Acabando bueno, a mitad del evento, yo creo que mando la lista de asistencia para que puedan conectarse, bueno, llenarla a través del formulario. Tenemos que esta sesión dura 40 minutos a partir del 10 para las 5, 10 para las 6 de la tarde. Si a lo mejor se amplía el tiempo, tendríamos que mandarles el otro link para la siguiente sesión. Okay. Procuraré, bueno, sí, así le hacemos. Si hay dudas y comentarios. Ajá, exactamente. Funciona mejor. Yo creo que en 3 minutos empezamos, ya se están empezando a conectar. Carmen, la maestra Carmen Garduño dice que ya está lista. Oigan, y ¿a quién más o menos vamos a tener de público? Somos maestros prácticamente todos. Sí, maestros y como 2 compañeros, trabajadores, alumnos, pues no se pueden conectar ahorita porque pues no tenemos mucha comunicación con ellos, pero la mayoría somos maestros. Perfecto, va que va. Bien, entonces me dicen cuando tenga que hacer la presentación. Sí, maestro, nada más esperamos a que se vayan conectando. Sí. Ay, qué padre que estamos en intercomités. Estoy en el Comité de Humanidades. Exactamente. Mañana vamos a tener una reunión para decir qué son los comités de género, qué estamos haciendo en Humanidades. Ahí sí se pueden conectar. Lo van a transmitir en vivo de la difusión cultural de Humanidades. Y pues a ver si luego hacemos algún evento en conjunto, así como ya propiamente. Sí, me parece súper bien. Nada más, para lo de mañana, ¿tienes algún link para poder entrar o algo así? Sí, te lo mando. Bueno, te lo mando dice aquí de una vez, para que lo compartan y ya, si tienen oportunidad. Va a estar la maestra Rocío Álvarez hablando de la coordinación y de los comités. Y luego entramos lo que hemos hecho nosotras, en el comité. ¿Y a qué hora va a ser? Va a ser a las 2 de la tarde. Ok. Para poderlo compartir. Ajá, ese va a ser, bueno, te mandé la liga para entrar a la sesión, pero de todos modos en la página de difusión cultural de Humanidades, así aparece en Facebook, ahí va a estar. Ya con la liga, ¿qué crees que se nos ha hecho muy fácil cuando tenemos algunas videoconferencias? A través de la liga entrar, es más fácil. Para todos. Excelente. Pues no sé, Karen, ¿quiénes más están conectados? No, nada más estamos la maestra Belén, Fernando, la maestra Arlet. Bueno, es que aquí nada más le puso Fernando. Y la maestra Georgina Mendoza Novo. Ok, ya Carmen también se iba a conectar. Nada más, somos los únicos que estamos. Buenas tardes, aquí presente. La maestra Arlet también está conectada. Hola, maestra Arlet, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Ya me voy. Pues yo creo que sí, vamos empezando, maestra Gina, de una vez, ya que se vayan conectando, sobre todo por los tiempos, ¿no? Claro que sí. Adelante, sí. doctora. Gracias.
Buenas tardes, compañeros. Siguiendo nuestra agenda del Comité de Equidad del Plantel Ángel María Garibay Quintana, y como es de costumbre, mensualmente nos reunimos para tener alguna conferencia relacionada con los trabajos que se realizan. Esta tarde tenemos la conferencia No Discriminación para la Sana Convivencia y estará a cargo de la doctora Belén Benubea Baena. Es doctora en Humanidades, sus estudios los realizó en la Facultad de Humanidades. Es representante del Comité de Género de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, 2017-2020. Es docente de la especialidad en Género, Violencia y Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAMEX. Es integrante en el Registro de Especialistas en Estudios de Género y Feminismo en la Coordinación Institucional de Equidad de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es fundadora de la consultoría de Género Diverser. Además, tiene muchísimas publicaciones y entre ellas destacan la Instrucción Moral de los Institutenses del Estado de México. Otra de ellas es Los Educados para Ser Varones Modernos, Masculinidades y Relaciones de Poder en las Instituciones del Estado de México durante el Porfiriato. Sin más preámbulos, le damos bienvenida a la doctora Belén Benumea Baena y le cedemos la palabra. Muchísimas gracias y bienvenida, doctora. Muchas gracias a ustedes. De verdad que es un placer estar aquí el día de hoy compartiendo un tema muy importante y pues nada más comentarles que me gustaría que esta presentación fuera más una charla, más que un monólogo, que pudiéramos participar y compartir en conjunto las diferentes percepciones, opiniones que tenemos respecto al tema, incluso ejemplos que lleguemos a identificar. Y pues bueno, creo que es importante partir desde el contexto, ¿no? Porque hoy estamos hablando de género, porque hoy estamos hablando de discriminación de la mujer y de otras identidades de género. Pues reconocer que hoy siglo XXI estamos hablando precisamente y prestando atención hacia nuevas formas de convivencia gracias al trabajo que han hecho las feministas a lo largo de la historia y también en nuestro contexto actual, ¿no? Todos estos grupos de mujeres que han iniciado a visibilizar todo un sistema muy, muy estructurado de dominación, en este caso de dominación masculina, y que gira o que va diseñando las leyes al resto de la humanidad. Y voy a ahondar un poquito en eso más adelante. Ahorita pues vamos a examinar algunas categorías importantes y vamos a hablar de discriminación y la no discriminación y sana convivencia. Pues es importante saber qué es la discriminación, ¿no? ¿Qué se entiende por discriminación? En este sentido, tomo la definición de derechos humanos. Aquí los documentos oficiales que voy a estar citando constantemente son derechos humanos, el PNUD, que es un plan de desarrollo para el desarrollo integral de la humanidad de Naciones Unidas, y pues bueno, ahí voy a estar haciendo constante referencia a esto. Y pues bueno, como bien lo menciona Comisión Nacional de Derechos Humanos, la discriminación es la distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y de las libertades, ¿no? Entonces, si tomamos en consideración todos estos elementos, vamos a pensar, vamos a irlo reflexionando hacia nuestra cotidianidad, en qué momento, de manera directa o indirecta, hemos sido personas que discriminamos, ¿no? Entonces, también el reto es hacer este autoexamen, este reconocimiento, cómo estamos conviviendo unos con otras y empezar a trabajar en ello, ¿no? Y en esta lámina podemos ver diferentes tipos de discriminación a partir de las imágenes, ¿no? Personas con discapacidad, personas que pertenecen a algún grupo indígena, personas adultas mayores, personas de la comunidad LGBTIQ+, y cómo se han ido configurando como sujetos y sujetas de discriminación. Por eso hace énfasis esta perspectiva que desde Naciones Unidas y desde los derechos humanos están luchando o están proviendo de información para evitar la discriminación, ¿no? Entonces lo vamos a ir reflexionando y avanzando. Vamos a ver entonces cuál es el origen de la discriminación. El origen de la discriminación es
muy amplio, ¿no? Tenemos diferentes variables que confirman, reafirman el proceso de discriminación, que ya vimos algunos referentes en la definición que da derechos humanos, y precisamente tiene que ver con estructuras muy bien configuradas desde el inicio de la historia, en su momento absolutista y luego desde esta perspectiva de repúblicas. Por ejemplo, el Estado, la familia tradicional, se ha configurado en una sola forma de ver y de ser ante el mundo, y que por supuesto llega a la configuración de la identidad humana, ¿no? Y entonces encontramos todo un sistema de hegemonía que va generando estereotipos y también prejuicios. Ahorita vamos a ver la diferencia entre uno y otro, pero aquí sí quiero hacer un poco la reflexión desde la historia. Fíjense ustedes que esto lo estoy sacando del esquema de hegemonía de Gramsci, lo pueden buscar de manera independiente si están más interesados o interesadas. Este estudio plantea que hay variables específicas que a lo largo de la historia se configuraron, se entrelazaron y que están respaldando al mundo en dos áreas importantes dentro de las relaciones sociales y culturales e incluso históricas, ¿no? Este sistema binario donde lo masculino es superior y lo femenino es inferior, donde lo masculino se relaciona específicamente con el hombre blanco, cristiano católico, heterosexual, y que también tiene poder, ¿no? Entonces es un poco esta perspectiva patriarcal que desde la historia va configurando el resto de las instituciones. Si nos ponemos a reflexionar, ¿quiénes hacen las leyes? Cómo se generan las políticas en materia de educación, en materia de economía, pues ahí siempre está presente la figura masculina, a excepción de los últimos siglos, donde hay mayor participación de las mujeres, pero gracias a este proceso histórico del feminismo que las feministas de antaño y las actuales están esforzándose por visibilizar estos sistemas de dominación y estos sistemas que generan los estereotipos y los prejuicios. Gramsci menciona, pues sí, hay sistemas de hegemonía, entre ellos destaca las variables de la raza blanca como la mejor, como la única, como la que debe de ser, la raza pura, y creo que eso quedó clarísimo con el Holocausto, y con otros procesos históricos donde se refuerzan estos esquemas. También habla de la familia, pero no la familia homoparental o monoparental, habla de la familia tradicional, la familia constituida, incluso reforzada por la doctrina cristiano-católica, que es papá, mamá y el resto de los hijitos o hijitas, ¿no? Entonces, cuando no se configura esta familia, empieza a causar molestia, empieza a causar inconformidad, empieza a juzgarse a las personas, y es ahí donde están precisamente marcados los estereotipos y los prejuicios. Estereotipos de género y los prejuicios en general de discriminación. Ahí está el origen de la discriminación, ¿no? Y por otro lado tenemos otra variable a la que hace referencia Gramsci, que es el Estado. ¿En qué sentido? Si ustedes reflexionan sobre la figura del Estado, pues encontramos que es este conjunto de instituciones. Y este conjunto de instituciones, por supuesto que tienen un papel muy importante porque dictan a la sociedad un ser y un deber ser, ¿no? ¿A través de qué? De la educación. Por ejemplo, cuando el Estado se hace cargo de la educación, le quita el monopolio a la Iglesia, ¿qué es lo que establecen? Que debe de haber materias específicas para las mujeres y materias específicas para los hombres, antes de que se hicieran los grupos mixtos. Grupos mixtos se hacía esa diferenciación en un contexto binario. ¿Ustedes me pueden dar algún ejemplo de educación femenina y educación masculina? Yo creo que la que se da o se daba o se da en los colegios que son para hombres o para mujeres, ¿no? Sería como un ejemplo, pues, de discriminación hasta cierto punto, como que los están separando, o eso pasa. Sí, claro, los están separando y están configurando los estereotipos de género. Por el hecho de ser varón, aquí refiriéndose específicamente a la genitalidad, es decir, por el hecho de tener pene o por el hecho de tener vagina, entonces tienes cierta carga cultural e histórica que te dice cómo ser hombre y cómo ser mujer, y verlo en estos dos
colores en azul y en rosa, ¿no? La maestra Isela propone algo interesante en la escuela. Y creo, bueno, por lo menos a mí, me tocó que en clase, por ejemplo, de primaria, no, de secundaria, había una materia que se llamaba educación tecnológica y a mis compañeros varones les dieron carpintería, por ejemplo, y a mí me enseñaron a hacer pizza, me enseñaron a hacer gelatina mousse y a confeccionar faldas y vestidos, de los cuales pues solamente pues sé, o recuerdo hacer gelatina mousse y pues eso también, por ejemplo, es el reflejo de dónde llega una institución como el Estado siguiendo o sigue reproduciendo roles y estereotipos de género, ¿no? De acuerdo con lo que implica el ser hombre y el ser mujer. ¿Algún otro ejemplo que puedan recordar? Perdón, maestra Belén, al compartirle la pantalla, ¿usted tiene el control para que los demás puedan entrar? Porque no me deja a mí. Ah, ok. A ver, vamos a revisar. Sí, porque sí. si no, sí ha de tener en espera. Ok, ok. Sí, ya es que eso era lo que estaba pasando. Perdón, Con razón. Ok, sí. no, Entonces, sin problema. como usted está compartiendo la pantalla, usted tiene que darles acceso, por favor. Muy bien, así le hacemos. Entonces, Gracias. retomando la charla. Gracias. Retomando la charla. ¿Algún otro ejemplo que me puedan dar sobre la educación masculina y la educación femenina de acuerdo a los roles y estereotipos de género? Sí, Marta, nada más para darles las indicaciones. Okay. Buenas tardes a todos. Gracias por estar en esta sesión. Se les va a estar enviando el material de manera conjunta con el que el día de hoy me proporcione el maestro, para que tengan ya listo tanto los formatos como la presentación y los libros del día lunes y las del día de hoy. En el transcurso de hoy por la tarde y mañana todo el día les va a estar llegando el material correspondiente a esta semana. Yo pido por favor que me apoyen a buscar en sus carpetas o en sus spam, inclusive que a veces llegar a esas bandejas. Me parece que la persona que daba indicaciones no corresponde a la actividad del día de hoy. Maestra. Ok, gajes del oficio, no se preocupen, nosotros les seguimos. Nada más que pedir que... Les pedimos si pueden apagar sus micrófonos, por favor. Hay que apagar micrófonos. A ver, aquí voy a ver si puedo. Sí, maestra, usted es la única que puede apagarlos. Vamos a apagar micrófono. Yo se lo saco ahorita, Ahí está, listo. Ok, ya me escuchan bien, ¿verdad? Pueden acceder, quitar el mute. Adelante, maestra, ¿se escucha Sí, bien? sí, maestra, sí se escucha bien. Ok, es que como no me respondían, dije, a lo mejor ya silencié a todos con este ejercicio de poder que tengo sobre la sala. Ok, entonces, es precisamente esto, el Estado al tomar las riendas de la educación, cuando le dice a la Iglesia, ¿sabes qué? Las leyes de reforma, en el caso mexicano, ya nos vamos a hacer cargo nosotros de la educación, sigue habiendo esta división entre lo masculino y lo femenino y entre los contenidos que se les da a las mujeres y a los hombres en materia laica, por así decirlo, ¿no? Antes, en la educación religiosa, cuando tenían esta posibilidad de estudiar, pues sabemos que solamente se accedía a los hombres este ejercicio de poder estar en una escuela, ¿no? En algún colegio, en algún convento, y a las mujeres se les destinaba a ser las esposas de Dios, en este caso, pues ser monjas. Y desde allá, pues viene generándose esta discriminación entre hombres y mujeres y se refuerza con el Estado laico. No sé si hay alguna duda en esto, si va comprendiéndose la secuencia de la información. Bien, maestra. Caliente con los cines. ¿Y qué? Quiero una de crema. ¿Sí vamos bien entonces? Sí, maestra. Ok. Maestra, sí se entiende. Gracias. Ok, perfecto. Entonces le seguimos. Y bueno, Gramsci dice, pues sí, el Estado también se encarga de reproducir este sistema de hegemonía. Entonces, recapitulando,
Gramsci menciona que hay esquemas de hegemonía fuertes que impactan la cultura, la historia, las formas de relacionarse entre hombres y mujeres y que son, primero, la raza blanca como superior, la familia tradicional conformado por papá, mamá e hijitos, no da pie a otro tipo de familias, y el Estado como reproductor de esta educación binaria entre lo femenino y lo masculino, de acuerdo a un esquema de pensamiento propiamente patriarcal y machista. Para el análisis del estudio patriarcal, les recomiendo el texto de Bourdieu, un antropólogo, que hace alusión a cómo el patriarcado se entiende precisamente como este sistema de dominación masculino. Pero insisto, masculina, no todos los hombres, solo cierto tipo de hombres de poder y con poder vinculados precisamente con estos elementos que Gramsci propone como los hombres de poder y con poder, ¿no? Religiosos, de raza blanca, y pues bueno, ahí se va configurando toda una serie de masculinidades, pero ese es otro tema, y pues bueno, vamos a retomar otra categoría importante. Ya hemos revisado entonces lo que es la discriminación. En la definición resaltaba la generación de estereotipos y de prejuicios. Vamos a ver qué es un estereotipo. Retomo esta categoría de lo que menciona la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nos dice precisamente que es una imagen o alguna idea que ha aceptado la mayor parte de la sociedad, con base en la que se atribuyen características, aquí por determinación, a cierto grupo de personas y que lleva a considerar a todos sus integrantes y a todas ellas como portadoras del mismo tipo de características. Es decir, está uniformando esta percepción o esta imagen o esta idea en una sociedad diversa, vayamos reflexionándolo, sin que dicha atribución obedezca a un análisis objetivo y concreto de las características específicas de la persona de qué se trate. Y entonces tenemos la aplicación de un solo modo de vida, de un solo sistema para la diversidad de las personas que existen en nuestra realidad. Y bueno, yo les hablaba de algunos referentes de la historia, pero vamos a ver que acá pues también tiene que ver con, si bien respondieron en su tiempo, en su momento histórico, ciertas teorías, ciertas leyes, ciertas bases, pues en la actualidad ya no es así. Para eso sirve la historia, para ser conscientes de nuestras necesidades del presente, contemplando lo que pasó en el pasado, ¿no? Que el pasado nos sirva para reflexionar cómo entender nuestro presente. Y entonces, esto es lo que implica un estereotipo. Vamos a ver algunos ejemplos de estereotipos y cómo se van vinculando en esta problemática social que es la discriminación. Precisamente, el estereotipo, otras de sus características la tenemos aquí. ¿Alguien me puede ayudar con la lectura, por favor? Estereotipo. Se forma al atribuir características generales a todos los integrantes de un grupo, con lo que no se concibe a las personas en función de sus propias características, sino de ideas generales, a veces exageradas y frecuentemente falsas, que giran en torno a la creencia que todos los miembros del grupo son de una forma determinada. Así es, muchísimas gracias. En ese caso, el estereotipo, la configuración que lo reproduce, aquí tenemos varios elementos propuestos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a partir de todo un análisis exhaustivo social, antropológico, histórico, establece esto, ¿no? Y es lo que mencionaba la referencia anterior, donde concebir a todos y a todas como ese deber ser que tienen, ¿no? El color rosa para las mujeres, el color azul para los hombres, la educación, cocina y el hogar para las mujeres, las tareas y labores pesadas para los hombres, y entonces todo lo que sale del rosa y del blanco se convierte en algo que es diferente y que no cuadra con lo establecido, y pues estos son algunos ejemplos, ¿no? La imagen que vemos aquí pertenece a una serie, se las recomiendo, es una serie de contenido LGBTIQ+, para comprender cómo viven las personas trans de la década de los 80 del siglo XX, cuando por supuesto está la denominada, entre comillas, revolución sexual, y también está el proceso de la píldora anticonceptiva y por supuesto la pandemia, porque eso es, no solo estamos padeciendo COVID, sino también la pandemia del SIDA, del VIH, y todos estos prejuicios, estos estereotipos que están permeando alrededor de las personas trans en los años 80 del siglo XX, pero ojo, también siguen en la actualidad. ¿Por qué?
están ejemplificando precisamente a lo que sale de lo general y de estas categorías o de estas características que el sistema hegemónico, desde las diferentes áreas que propone Gramsci, pues está saliendo, ¿no? Ya está configurándose a las características específicas de un grupo de personas y de varias personas. Entonces, para que vayamos reflexionando. ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? ¿No? Bueno, la serie se llama Pose, o se escribe Pose, por si gustan revisarla. Y pues bueno, vámonos a la otra categoría que plantea el origen de la discriminación. Tiene que ver con los prejuicios. El prejuicio es aquella forma de juzgar lo distinto, aquí entre comillas, lo distinto a nosotros sin conocerlo. Es decir, emitimos un juicio, emitimos una opinión sin conocer realmente de qué va, ¿no? El proceso. Considerando lo diferente como malo, erróneo, inaceptable o inadecuado. Aquí vemos o es blanco o es negro, si no está dentro de mi constructo de lo que yo considero como lo que debe de ser, entonces está erróneo, no es aceptable y no es adecuado. Seguramente es algún tipo de enfermedad o de aberración, entre comillas. Y aquí, bueno, traigo no sé si han visto esta película, Wonder, que habla de un pequeñito con que al nacer tiene una malformación en el rostro, bueno, y tiene que someterse a varias cirugías, pero bueno, el punto aquí es, los prejuicios nos dicen de alguna manera que todo lo que no está dentro de lo normal es malo, ¿no? Entonces se tiende a juzgar, se tiende a violentar, se tiende a limitar el acceso a, o se discrimina, ¿no? Así ya en términos generales. Y esta película lo ilustra. Evidentemente estamos hablando de una familia de clase media en Estados Unidos, de raza blanca, ¿no? Un poco haciendo alusión a las categorías que propone Gramsci, pero pues también lo vamos a ver en todas aquellas personas que tienen alguna discapacidad, y aterrizándolo a nuestra realidad, todas aquellas personas que tienen alguna discapacidad, que por algún accidente su cuerpo se haya visto modificado, y entonces, ¿qué se tiende? Pues a la discriminación, al estigma, al miedo, de cómo deben de ser tratados, de cómo nos dirigimos a estas personas, y a veces de manera indirecta podemos ser incluso personas que discriminan. Entonces, ok. Entonces, para que tengamos este referente, ¿algún ejemplo de prejuicio que me puedan dar desde lo que ven a su alrededor? ¿No? Pues yo creo que se observa claramente, como bien lo comentas, cuando vemos a alguna persona con alguna discapacidad, también quizá personas que pues no entran en el círculo que tú comentas de ser blanco, de ser católico, cristiano. Por ejemplo, en México hay muchas discriminaciones hacia a la raza indígena, ¿no? La gente indígena. Entonces, desde ahí lo vemos, la gente que le falta algún miembro en su cuerpo, la gente que tiene alguna preferencia sexual diferente a la que uno tenga. Entonces, yo creo que lo estaríamos observando. Claro que sí, qué buena observación y comentario. No sé si ustedes, compañeros y compañeras docentes, han tenido estudiantes con alguna discapacidad y cómo reacciona el resto del grupo hacia este estudiante. En ese momento, nosotros y nosotras nos convertimos en agentes reproductores de la discriminación, o al contrario, agentes reproductores de la sana convivencia, al incluirlos o al hacerles parte de el círculo académico, ¿no? De todo lo que pasa en el aula. Y también, de alguna manera, pues lo ideal sería dejar de reforzar estos prejuicios, ¿no? De que si tienen alguna discapacidad, alguna cuestión en su cuerpo, que es lo primero que se aprecia, pues aprender a respetar y apostarle a la empatía, ¿no? Que es un poco de las reflexiones finales de esta charla. ¿Qué tanto usted como docente, está reproduciendo en las aulas la discriminación, ¿no? Con base en estos elementos o en estas variables de hegemonía que dice Gramsci, pero también
se ve desde la interseccionalidad, y voy para allá. Entonces, efectivamente, así, estos son algunos ejemplos. Y siguiendo con esta categoría de los prejuicios, pues también tiene que ver con esta forma de juzgar a una persona con antelación, ¿no? Precisamente la palabra prejuicio, juzgar con antelación, emitir una opinión, un juicio, generalmente desfavorable, despectivo, porque hasta apodos o sobrenombres existen, sobre una persona a la que no se conoce a partir de cualquier característica por motivo superficial, ¿no? La discriminación no es necesariamente una acción directa, frontal, sino que también las miradas y las posturas del cuerpo hacia la otra persona dicen mucho, es otro tipo de lenguaje, ¿no? Y evidentemente, pues se puede reproducir o no la discriminación a partir de estos comportamientos. No sé si alguno de ustedes ha visto esta película, que pueda platicar un poco y vincularla con lo que estamos examinando. ¿Sí la han visto o no la han visto? No. 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 Ok, se las dejo de tarea para quienes tienen Netflix puedan verla. No les voy a spoilear la película, pero habla precisamente de un grupo de jóvenes, podría decirse de incluso estas famosas, ay, se me fue estos grupos, un estilo así como los emos, que también en su momento hubo, como tribus urbanas, de alguna manera, estos grupos de jóvenes que tienen una dinámica al interior diferente a lo que dicta el comportamiento tradicional en una zona de Monterrey, una zona alejada de la zona urbana, por así decirlo, a las orillas, y donde empieza a generarse otro tipo de cultura, y sin embargo esta es cultura mexicana. Y se puede ver evidentemente el proceso de discriminación a partir de ¿qué? De la apariencia física, ¿no? Y pues si ustedes, insisto, en los colegas y las colegas docentes plantean una imagen así, solo presten atención a las reacciones de las y los estudiantes. La mayoría va a ser de risa o de burla, porque precisamente este joven, que no voy a decir más, está rompiendo con todo lo que debe de ser en un joven o en un estudiante, ¿no? Entonces, hay que reflexionar cómo estamos en la dinámica diaria, en la manera en cómo nos estamos relacionando, reproduciendo prejuicios y sobre todo eliminarlos en la medida de lo posible en nuestra práctica docente, en todo caso, ¿no? Y bueno, estos son algunos elementos para relacionar o para definir lo que son los estereotipos de género y los prejuicios. Ajá. Si tienen alguna duda o comentario respecto a lo anterior, tienen la libertad de abrir sus micrófonos y tomar la palabra. Vamos a pasar a otra categoría importante que se vincula mucho con derechos humanos. Tiene que ver con la interseccionalidad. Por allá de 1880, siglo XIX, Estados Unidos, con el feminismo afroamericano, con una de sus representantes, no quiere decir que sea la única, que se llama, o se le decía Sojourner Truth, que es la verdad viajera, una mujer con diferentes estigmas. El hecho de ser mujer, el hecho de ser esclava y el hecho de ser negra. Entonces son triple discriminación. Empieza a enfrentarse a un Estado para liberar a su hijo de la esclavitud. Y es considerada por el feminismo afroamericano como una de las representantes feministas que sientan las bases para que ahora, en la década de los 70s y 80s del siglo XX, Kimberly Crenshaw empiece a incorporar esta categoría que se llama interseccionalidad. Ahí está, en 1989, y empieza a incorporar esta palabra como herramienta para visibilizar las distintas desigualdades en una sola persona. Ajá. Y es un poco lo que vamos a ver. Estas desigualdades, por supuesto, están generando discriminación. Mantiene que las opresiones de la sociedad, aquí tenemos elementos que existieron y siguen existiendo en la historia. Racismo, volvemos al esquema de Gramsci, la superioridad de la raza blanca tomada como eje para el resto. El sexismo, que tiene que ver con
La discriminación por el hecho de ser hombre o por el hecho de ser mujer, ¿basado en qué? En el sexo asignado al nacer o sus genitales. El capacitismo, que tiene que ver con personas con discapacidad para que accedan o no a sus derechos humanos. Evidentemente, todas las fobias que existen, la homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, homofobia, bueno, esta la repetí, la xenofobia o el clasismo, esta categoría que recientemente todas y todos fuimos testigos de estas manifestaciones que hubo, sobre todo en el racismo, entre el racismo y el clasismo, estas tonalidades que existen de grados, ¿no? Y México, por supuesto, de acuerdo al INEGI, es uno de los países más racistas y clasistas que existen, ¿no? Y en general Latinoamérica, que aspiran a tener un modelo de aspiración de vida, por así decirlo, a lo europeo o a lo estadounidense, ¿no? Entonces, se siguen poniendo o colocando estándares para aspirar, y lo que no se llega o lo que no existe, pues entonces, o no entra en esto, entonces es sujeto o sujeta de discriminación. Y bueno, estas variables no actúan de manera independiente, sino que se van conjuntando en diferentes formas de exclusión interrelacionadas y no pueden ser examinadas separándolas unas de otras, ¿no? Entonces, Kimberley retoma lo que Sojourner Truth en su momento visibilizó, que es estos diferentes estigmas en una sola persona para ser discriminada, para ser violentada, para ser excluida, ¿no? Entonces, otro referente de la interseccionalidad tiene que ver con derechos humanos y de género. Los derechos humanos retoman esta categoría. También se le vincula con algún tipo de feminismo. Se habla del feminismo interseccional, pues ya ustedes tienen este referente para que comprendan de qué va. Y pues bueno, otras feministas dicen, bueno, no es tanto un feminismo, sino es una herramienta que ocupan los feminismos, ¿no? Entonces, hay estas versiones, aplica para los diferentes contextos, tanto una versión como la otra, así que pues derechos humanos nos dice de qué va, ¿no? Y que tiene que ver con género. Y bueno, retoma estas características de las diferentes o múltiples discriminaciones, y también es aplicable tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Ya que ambos pueden sufrir múltiples discriminaciones por diferentes motivos en un solo momento. Por ejemplo, aquí vamos a reflexionar los ejemplos. El acceso de oportunidades y de ejercicio de derechos de una mujer, vamos a ver las variables interseccionales. Mujer, indígena, adulta, mayor, con alguna discapacidad, ¿no? Ahí se configuran diferentes desigualdades, diferentes motivos de discriminación en la sociedad hegemónica, en una sociedad igual, por así decirlo, ¿no? Considerada igual o normal, entre comillas, de acuerdo a los estándares establecidos desde el sistema de hegemonía de Gramsci. Y pues bueno, es distinto al de una mujer blanca, joven, en una zona urbana. Y seguimos teniendo los referentes de la raza, de la edad, en los diferentes casos, ¿no? Esto de acuerdo a lo que dice CNDH. Y pues bueno, les presento aquí un documento, ustedes lo pueden descargar incluso de la red. Es el Plan de Desarrollo Integral, Plan de Desarrollo Humano Integral, propuesto por PNUD, que es una institución derivada de Naciones Unidas, donde hace un análisis internacional en los diferentes países, y están estas variables o estas líneas de discriminación, ¿no? O sea, por el hecho de tu origen étnico, de tu condición económica, pobre, por el género, que aquí involucra a las mujeres y a la comunidad LGBTIQ+, y aquí voy a agregar ya desde una perspectiva más histórica otra diagonal, y que diga hombres considerados menos hombres, ¿no? Porque el machismo no quiere decir que todos los hombres sean machistas, sino aquellos hombres que se asumen con poder y de poder, y que doblegan o que subyugan o que oprimen a otros varones por considerarlos menos hombres dentro de este estándar del deber ser masculino, ¿no? Y por supuesto, tiene que ver con varones transgénero, tiene que ver con varones considerados afeminados, tiene que ver con varones que no demuestran estos estándares de masculinidad hegemónica, como la fuerza, la productividad, la valentía, ¿no? Todas estas variables que las guerras heredaron como forma de vida, ¿no? Entonces, parte de estas variables, la edad también puede ser un factor de
discriminación. ¿Y a poco sí sabes que usted es bien chava? Ay, no, déjala, no, ya hay que despedirla porque ya está muy grande, ya no. Entonces, estos factores de la edad también son elementos de discriminación. La migración, bueno, recientemente no tanto, sino hace unos meses, unos años, que está pasando con la situación migrante en otros países, pero también acá en México. La enfermedad, yo hacía referencia a la pandemia del VIH y que enseguida es sinónimo de discriminación. ¿Cómo te vas a casar con él si tienes SIDA? ¿Cómo te juntas con él o ella si tiene SIDA? ¿No? Ah, se lo buscó. No, pues. Y enseguida empieza el elemento de discriminación. La discapacidad también es otra variable para la discriminación, personas adultas mayores. La religión también. El trabajo informal, claro, porque no cumple con los estándares. Ay, pues, ¿a qué te dedicas? No, yo no estudié, yo ejerzo un oficio o eso, y enseguida es como, pues, esta tendencia a discriminar. Y esto lo propone PNUD, derivado de Naciones Unidas. Y aquí tenemos diferentes formas, esto es interseccionalidad. Mujeres en general siempre han sido discriminadas, excluidas. Evidentemente dependerá del momento histórico, también de la circunstancia geográfica. Son muy diferentes las mujeres que viven en los bosques, en las selvas, cerca de alguna playa, a las mujeres que viven en la ciudad, en algún escenario cosmopolita, y por supuesto las formas de discriminación son diferentes. En el tiempo y en el espacio, las mujeres del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI somos muy diferentes, ¿no? Entonces, tomar en consideración esto, y por eso surgen los movimientos feministas para visibilizar todo este sistema hegemónico que menciona Gramsci, y por supuesto la comunidad LGBTTIQ+, etcétera, y todo lo que implica su identidad de género por el hecho de ser mujer trans. Imagínense una mujer trans negra, imagínense una mujer trans negra big size, ahora que le dicen big size, que utiliza Calvin Klein para su publicidad y todo lo que generó de reacciones. Entonces, ahí hay que reflexionar qué tanto llega esta práctica de la discriminación a partir de la apariencia, a partir de las creencias, a partir de los roles y estereotipos, y a partir también de los prejuicios. Las personas adultas mayores o las personas con discapacidad y personas con VIH, ¿a qué diferentes momentos de discriminación se enfrentan? Lo repito, personas adultas mayores, personas indígenas y afromexicanas. Fíjense que, no sé si ustedes sabían, pero existen descendientes de personas negras en algunas costas de la República Mexicana. Hasta hace unos 2 o 3 años no eran considerados y consideradas indígenas, pero tampoco, entre comillas, ciudadanos y ciudadanas mexicanas como tal. Entonces se crea desde diferentes instituciones del Estado, ahí también interviene CONAPRED, para decir, bueno, entonces son afromexicanas, ¿no? Entonces hay esta categoría en las costas de Guerrero, existen las personas afromexicanas, herederas de la herencia negra, y pues bueno, ahí se ve también otra forma de discriminación o varias formas de discriminación, ¿no? Entonces un poco lo que reflexionaba la maestra hace un momento, como en una sola persona, a partir de su origen o grupo étnico, a partir de la edad, a partir de la capacidad o discapacidad que tenga, y por supuesto de la orientación de género y su orientación sexual y su identidad de género, pues entonces sufre diferentes tipos de discriminación. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? Incluso si pueden dar algún ejemplo, pues vendría muy bien para reforzar lo que he estado comentando en esta charla. No, ninguno. ¿Todo bien? ¿Todo en orden entonces? ¿Sí? Sí, todo orden. Sí. Todo bien, maestra, gracias. Ok, espero que no les esté aquí aburriendo. De pronto esto de las tecnologías uno no permite, o bueno, no, como que no puedo visibilizar si están atentos o atentas, si les interesa o no, pero pues bueno, es parte de lo que se está viendo. Esto realmente es alarmante en materia de discriminación porque se están dando las estadísticas. Yo les invito a que vayan al INEGI, a las estadísticas de discriminación que existen en México, y es terrible. Incluso, pues seguramente se han dado cuenta
en la práctica docente, hablando, o me comentaban que aquí la mayoría son docentes, o en los grupos, en las aulas con las y los estudiantes, cómo se puede dar o se puede generar este tipo de discriminación. Creo que desde prácticas cotidianas, y vamos para la reflexión, podemos ir haciendo frente a todos estos procesos de violencia y discriminación que sufren las personas, ¿no? Entonces, les quiero recomendar mucho esta película. De hecho, vamos a compartir una cápsula en el Comité de Género de la Facultad de Humanidades hablando de esta película y que reflexiona precisamente esta historia tomada de parte de la realidad mexicana de una mujer con discapacidad que encuentra a otra mujer, pero bebé, y se hace cargo de ella. La bebecita había sido tirada, abandonada, ¿no? Entonces, cómo este sistema de dominación hegemónica que propone Gramsci se ve reflejada en prácticas culturales, en prácticas históricas de discriminación, de sometimiento, de exclusión en el resto o el grueso de la población, ¿no? Entonces, como ejemplo, lo pongo ahí, pongo aquí esta propuesta de película para que la reflexionen a partir de lo que ya hemos estado analizando en las diferentes categorías de análisis. Y por supuesto, ahora viene como esta parte de reflexión que podríamos hacer nosotros y nosotras para evitar caer en procesos de discriminación. Aquí sí me gustaría que hicieran algún aporte, cómo han trabajado esto ustedes, si se lo han planteado o no, y cómo podríamos, en todo caso, aplicarlo en materia profesional, en la materia familiar, por ejemplo, en personal, que creo que es lo más importante, porque de ahí se va a lo macro. Entonces aquí sí me gustaría escucharles también si tienen alguna duda o algún comentario respecto a esto, prácticas de convivencia empáticas, ya sea en el encierro en el que estamos la mayoría o también en los diferentes espacios en los que estamos. ¿No? Yo creo que ahorita solamente en documentos Perdón, no se escuchó bien. ¿Podría volver a repetir su participación, por favor, Carlos? No. ¿Alguien más? Aparte de... Georgina Mendoza. Adelante. Durante el proceso de clases, sí me he enfrentado a situaciones a lo mejor con un chico que en un momento dado tenía una discapacidad. También he visto chicos que son arriba de un sobrepeso y también son motivo de... le hacen bullying, pero pues yo creo que también va por ahí la parte de la discriminación. Sí. También en un momento dado tuve la experiencia con un joven con otras preferencias sexuales y sí era motivo así como que todos lo veían raro, se reían, en fin. Y yo creo que como maestros tendremos que ser así como que el catalizador para que minimizar todo ese tipo de problemas y hacer que la convivencia efectivamente sea más sana, puesto que ellos están semestre tras semestre conviviendo por lo menos 3 años ahí en el plantel. Claro. Sí, muchas gracias, maestra Georgina. Precisamente retomando su participación, para generar convivencia sana es necesario acudir a instancias que nos den las herramientas, ¿no? Si yo sé que tengo prácticas de discriminación producto de mi personalidad y esta personalidad ligada con un sistema de dominación o de hegemonía o considerado pues lo que debe de ser, pues primero trabajar en uno, ¿no? Y es lo que pasa con las y los estudiantes. Ellos vienen de una familia, la mayoría de las veces una familia tradicional formada en ciertos parámetros que en su momento histórico posiblemente funcionaron, pero ahora ya no es así. Y les hago la invitación a que se acerquen a los organismos encargados de dar esa atención. Por ejemplo, derechos humanos, hablando específicamente con personas cuya orientación sexual y
e identidad de género son distintas a la heteronormatividad o a lo que se consideraba heterosexual, hoy se identifica como cisgénero, que es diferente. Entonces Derechos Humanos tiene ahí la posibilidad de apoyarles, y si no existen colectivos y colectivas, asociaciones civiles que se encargan de dar ese acompañamiento no solo a la persona que sufre del odio y de la discriminación en las prácticas cotidianas, como lo menciona la maestra Georgina, o entre los estudiantes, sino también da ese apoyo y asesoramiento a las y los padres de familia. Entonces, si ustedes tienen o se han vinculado o percatado de este tipo de casos, con toda confianza me pueden contactar. Les paso los números de las personas que se encargan de dar esta atención de acompañamiento para lograr condiciones más empáticas de convivencia, ¿no? De pronto, como lo decía la definición de derechos humanos, lo que no conocemos nos genera malestar, nos genera desconcierto, nos genera incluso temor, y por el temor a veces actuamos con violencia. Entonces, mejor estar informados y saber a qué se refiere la identidad de género, la orientación sexual y cómo se puede ir acompañando a mi hijo, a mi hija, a mi sobrino, a mi sobrina, a mi pareja, ¿no? Entonces, eso es importante también reflexionarlo. Buscar ayuda, pedirle información y atender esto, ¿no? Por ejemplo, también contamos en el Comité de Género de Humanidades con los contactos de personas o las instituciones que pueden dar atención, aparte de la Coordinación Institucional de Equidad de Género. También contamos con el apoyo para atención a víctimas, atención a las mujeres violentadas o discriminadas. Damos esa vinculación y ya la institución se encarga, bueno, lo hemos hecho, se ha encargado de dar este seguimiento o esta solución a la necesidad específica, ¿no? O con redes y grupos de apoyo para reeducarnos. Es que realmente tiene que ver con un proceso de reeducación para no seguir discriminando. A veces a lo mejor lo hacemos de manera inconsciente, imperceptible, o ya de manera directa, trabajar en ello. Y también las personas que han sido sujetos y sujetas de discriminación puedan acceder a grupos de apoyo, a redes de apoyo que les brinden ese lugar o ese espacio en común, ese espacio libre de violencia donde puedan desarrollarse plenamente. Específicamente con cuestiones de identidad de género y de orientación sexual. Retomando lo que decía la maestra Georgina sobre el sobrepeso, hay algo que se llama gordofobia. La definición abarca las fobias. De hecho, PNUD dice que todo tipo de fobia es enseguida sinónimo de violencia o de discriminación, exclusión. Entonces, eso es importante. No sé si ustedes habían escuchado de esta palabra. Gordofobia es ese temor a subir de peso, porque enseguida eso es un estigma para el resto, genera reacciones para el resto de la sociedad y en la persona. Y por el otro lado es criticar, mofarse, emitir un juicio sobre las personas gordas. De hecho, el término es así, persona gorda. Pero se quiere suavizar o se quiere ver más, pues con más cariño al decir el gordito, gordita, cuando en realidad no tiene que ser así. Es como cuando a las personas con discapacidad hasta se les habla así bajito o como con chipileras, porque uno piensa que les va a agredir si les habla directo y firme, o como si estuviera hablando con alguna otra persona. Claro, ahí también dependiendo de la discapacidad, y creo que eso es importante también para ir modificando nuestros hábitos de comunicación y de cómo nos estamos relacionando. ¿Algún otro ejemplo, alguna otra duda que tengan? Mejor dicho, alguna duda que tengan. No. ¿No? Ok, y bueno, ¿de dónde saqué esta información? Aquí está. Es un manual donde se registran precisamente los diferentes tipos de discriminación que existen en México, emitido por la CNDH. Está la edición del 2018, así que no es tan antigua. Tenemos esta herramienta y va precisamente enfocado a qué podemos hacer. Para prácticas de convivencia, ya lo retomé de alguna manera informal, atendernos en materia de información, estar informados, estar informadas. Si yo, por ejemplo, como lo decía la maestra Georgina, identifico que tengo personas cercanas que tienen alguna discapacidad,
cercanas que están sufriendo discriminación o que por su identidad de género, su orientación sexual, o que están siendo víctimas de bullying y discriminación, pues entonces informarme dónde puedo atender. Hay diferentes talleres de sensibilización, de reeducación, de capacitación, pero creo que lo más importante tiene que ver con el autoexamen personal, bueno, sí, de uno, y empezar a trabajar en estas prácticas, identificarlas y trabajar en ellas para no reproducir de manera incluso indirecta ejercicios o prácticas de discriminación. Y pues bueno, este es un documento, igualmente está descargable en la red, pueden tomar captura o el dato. De todas maneras, si gustan, también les puedo pasar la presentación. Y pues bueno, con esto daría por terminada mi charla. No sé si podamos seguir con una sesión de preguntas, comentarios. ¿Qué les pareció? Pues aquí ando atenta. Bueno, en cuanto a adelante, la doctora Gina va a poderla monitorear. Adelante, doctora. Gracias. Bueno, yo en cuanto a dudas, pues es muy amplio el tema, cosas que pues está uno, en lo personal me estoy involucrando en esta parte de lo que es el comité de género, muy interesante. Y yo creo que todo esto nos está retroalimentando también para nuestra convivencia con nuestros alumnos. Y pues la felicito, maestra, perdón, doctora, es un tema pues muy amplio. A lo mejor quedan por ahí algunas lagunas, pero el tiempo también es corto y pues a lo mejor en un momento más adelante nos pudiera usted otra vez apoyar con otra plática para ir ampliando sobre ello. Me queda claro todo lo que usted nos ha expuesto y pues felicidades, muchísimas gracias. Gracias, doctora. Gracias también por tu participación, por las palabras. Y claro, yo encantada. Fíjense que es difícil, es de pronto un reto, no sé si les ha pasado para quienes se han integrado y que no tengan mayores referentes de género. Son temáticas que de pronto pueden generar polémica, pueden generar, pues sí, resistencia, porque tiene que ver con procesos profundos de cultura, de historia, que han sido estructurados desde muchos siglos, no años, siglos, y es importante mantenernos informados antes de emitir algún tipo de juicio, ¿no? Que pasa frecuentemente, y no sé si ustedes se han dado cuenta con las temáticas que abarcan, por ejemplo, los feminismos, ahora lo que viene con las denominadas, entre comillas, nuevas masculinidades, que también ahí es otro debate importante, interesante, con todo lo que tiene que ver con la comunidad LGBTIQ+, de pronto se emiten juicios, prejuicios, mejor dicho, y estereotipos, y es parte de la dinámica que tenemos como reto, ¿no? O sea, este trabajo de investigar y con todo gusto, en la medida de mis posibilidades, y si ustedes lo consideran, de manera incluso particular, si necesitan asesoría sobre alguna problemática vinculada con género y con todo lo que de alguna manera vimos generalmente el día de hoy, pues ahí está, estoy ahí a sus órdenes, con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta, comentario, duda? Maestros, si gustan participar, algún comentario como lo comenta la doctora Belén, o quieran ampliar algo, adelante. Sí, Carlos, aquí me aparece, maestro Carlos. Claro que sí. Buenas tardes, doctora. Pues muchísimas gracias por los comentarios y toda la información que nos hizo, bueno, que nos presentó realmente. A mí me deja muy, con mucho interés todavía esta plática en cuestiones, por ejemplo, de discapacidad. A mí bueno, yo soy docente del área de cultura física. Entonces, nosotros tenemos, bueno, el año pasado, literalmente, cuando fue el primer semestre, yo tuve como alumnito a un chico que tenía una discapacidad que se notaba inmediatamente, ¿no? Cuando fue el curso de inducción en el plantel, pues obviamente fue muy notorio
pues la discapacidad que tenía este chico. Entonces, lejos de, bueno, ya ahora también he notado cierto cambio en los alumnos porque también ya son más incluyentes, aunque como bien dice, pues hemos estado en una sociedad que por mucho tiempo ha tenido grandes bloqueos mentales por el hecho de que, pues bueno, vemos a las personas diferentes, ¿no? Entonces, ahora los chicos, bueno, al menos en el grupo que a mí me tocó dar clases el año pasado y con relación a este chico, pues fue muy bien arropado, fue, hasta me sorprendió, ¿no? Yo sí, primero estaba como con temor de cómo poder abordar la situación con el chico, porque tampoco me había tocado nunca darle clase a un chico con estas condiciones, con estas características, pero pues lejos de tratar de aprender cómo manejarlo, pues nada más me acerqué con el chico y realmente hasta puedo decirlo, aprendí mucho de él porque yo quería, como dijo usted, ¿no? Tratarlo así como con cuidado, no se me fuera a caer, no le pasara nada, pero no, el chico sí se acercó conmigo y me dijo, profe, yo quiero que me trate igual, soy igual que todos, y ya en una reunión que se tuvo por ahí con su mamá, porque ya conocí yo a su mamá, aparte lo tengo practicando un deporte, que es un deporte de contacto, yo practico un deporte que se llama judo, entonces es un deporte de contacto, es un arte marcial, y el chico lo tengo practicando conmigo desde hace más de 6 meses, y entonces me enseñó que las barreras no existen y que eso de la discapacidad o las capacidades diferentes realmente no existen. Entonces, pues, yo comencé con este chico esta aventura y ahora me doy cuenta pues también con lo que ya nos platicó que a veces sí la cuestión de mental que tenemos muchas veces las personas que no nos involucramos con esto hace que no los atendamos de manera adecuada, ¿no? Entonces me he puesto muchas cosas sobre este tipo y pues realmente he tenido la oportunidad ya de tratar con más personas de esta naturaleza y pues es enriquecedor, ¿no? Trabajar con ellos porque pues aprendemos otras cosas. Y entonces pues esa es mi intervención, mi comentario nada más y agradecerle pues por su exposición que también fue bastante interesante. Muchas gracias, maestro Carlos. Ha tocado un tema muy, muy interesante. No sé si ustedes lo vieron cuando en los comités de género se habló sobre accesibilidad y discapacidad. Maestro Carlos, no sé si usted tiene la posibilidad o ha revisado el manual que emite Derechos Humanos para las personas con discapacidad y de hecho la institución encargada, ahorita se me fue el nombre, pero si le interesa le puedo le puedo pasar el manual y le puedo pasar los datos de la institución a nivel nacional que lleva todos estos procesos de las personas con discapacidad. Usted habló de algo muy importante cuando dicen que son diferentes, porque hasta hace unos años todavía se les conocía como personas con capacidades diferentes, ¿no? Y en todo término hay un gran contenido ideológico. Esa palabra diferentes enseguida entraba en nuestra cabeza y empezábamos a generar de manera inconsciente esa diferenciación, esa discriminación, y por eso se toma ahora el término personas con discapacidad, ¿no? Entonces eso es muy importante. Claro que sí, le agradezco si nos puede compartir ese documento porque me estoy interesando en la inclusión también en el deporte con personas con discapacidad. Muy bien, y qué bueno, eso es parte de nuestra responsabilidad como docentes. Les digo que nosotros, en nosotras, está en frenar prácticas de discriminación o de manera inconsciente reproducirlas. Eso es importante y qué bueno que el grupo del maestro Carlos lo ha asimilado y creo que ya traen este chip. El reto, y no sé si a ustedes les ha pasado cuando hablamos de género y de reeducación, pues son las generaciones de nuestra generación hacia atrás, no tanto las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones ya traen como esta apertura a la diversidad y a no resistirse a lo establecido, ¿no? Y también gracias a estas charlas, a capacitaciones, a un montón de trabajo y actividades que se ha hecho desde la perspectiva de género, desde los feminismos, para ir limitando el odio, la discriminación o el estigma. Muchas gracias, maestro Carlos. Claro que sí, les comparto el material con todo gusto. ¿Alguien más? Gracias, maestra. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Carmen, aquí saludándote. Hola, y agradeciéndote pues nuevamente el apoyo que nos has otorgado. Es muy enriquecedor toda la información que nos compartes. Digo, nosotros nos estamos involucrando
pues en toda esta temática y en realidad es muy importante. Yo quería comentar, hace unos segundos mencionaste que los jóvenes aceptan ya muy bien estos temas, sobre todo de preferencias sexuales y diversidad sexual. En la escuela tenemos varios alumnos y alumnas en estas condiciones y la verdad es que los jóvenes no tienen ningún problema, ¿no? Los aceptan muy bien. Creo que muchas veces a quien nos hace todavía un poco de choque es a la generación de los adultos, ¿no? Que todavía vemos un poco mal que los jóvenes estén demostrando pues cierto nivel de afecto o ciertas situaciones amorosas, pero entre los jóvenes, por suerte, estas nuevas generaciones lo aceptan con mucha naturalidad y eso es bueno, porque no nada más es este aspecto, ¿no? Sino también son otros aspectos de inclusión y discapacidad, ¿no? También me ha tocado trabajar con alumnos con discapacidades y la verdad es que ellos, como lo mencionaba el doctor Carlos, ellos mismos dicen, no me trate de forma especial, soy igual a los demás y creo que el reto de estos niños de ir a escuelas no especiales, creo que para ellos ya es dar un gran paso, ¿no? Porque ellos pudieran estar en escuelas, pues para personas con discapacidades, sin embargo, a pesar de la situación, ellos tienen toda la fortaleza para enfrentar todas las adversidades que puedan vivir en la escuela, ¿no? Entonces creo que son personas que se valoran, ¿no? Porque están haciendo el doble de trabajo. Así es, maestra Carmen. Cuando reflexionas sobre la generación adulta, se comprende que tenemos desde antes de nacer ya algo dado, ¿no? El color rosa o el color azul por nuestra familia, nuestros padres, la sociedad en general de una cierta generación. Pero no se justifica el hecho que sigamos reproduciendo discriminación y violencia hacia las demás personas por ser quienes son, ¿no? La exacerbación de los prejuicios y los estereotipos de género son o resultan en feminicidios y en crímenes de odio. Creo que entre ayer y hoy estaba circulando una noticia de un joven que fue asesinado por el hecho de ser gay, ¿no? Y cada, así como asesinan a una mujer, a no sé cuántas mujeres todos los días, ahorita se me fue el dato, pero son alrededor de 10 mujeres al día. También la comunidad LGBTIQ+ está siendo violentada y está siendo asesinada por el hecho de ser quienes son. Eso es como un problema que tenemos que ir atacando, sí, desde las instituciones a nivel Estado como generador de este sistema binario, a propósito del sistema o la propuesta de Gramsci, sí, como el Estado, pero también nosotros en las prácticas cotidianas, ¿no? Estas prácticas empáticas, estas prácticas sanas. Y una buena manera de hacerlo, como bien lo menciona maestra, es precisamente reflexionar en nosotros y en nuestro contexto. En una capacitación con médicos, cuando hablaban sobre esto, un médico decía, es que yo no estoy de acuerdo con eso, pero pues tampoco les voy a negar ese derecho humano. ¿No? Más allá de la tolerancia, y si estamos o no de acuerdo con su identidad de género, con su orientación sexual, educadoras tenemos esta responsabilidad de género en el que estamos. Es muy grave, es de miedo y por supuesto también si necesitan estrategias con perspectiva de género en la práctica docente, con todo gusto también que se hicieron y que vienen muy bien. Ahí el contacto será con la maestra Isela, seguramente, para que o tengamos contacto, o si no les dejo aquí de una vez mi correo electrónico por si comunicación. Y mientras, no sé si tengan algún otro comentario o duda, o ya estamos por finalizada la sesión. Entonces, que proceda. Ahí se lo estoy escribiendo en el
Sí, maestros. Doctora Belén, pues muchas gracias por todo su apoyo, por supuesto. Fue muy importante la sesión del día de hoy, el tema muy interesante. Y bueno, pues nada más agradecer su participación. Esperemos que sigamos en comunicación y no sea la única ocasión que podemos estar en contacto, sino mucho más adelante, por supuesto. A nombre del director de plantel, pues agradecemos a todos su presencia en esta videoconferencia. Y también comentarles que hemos enviado al chat de aquí de la plataforma Zoom el link para que puedan ustedes registrar su asistencia, lo descargan y por favor pueden llenar el formulario para que podamos tener la evidencia de la actividad y hacérsela llegar a la maestra Carmen, que ella es la persona que es la responsable de coordinar las actividades en general de lo que sería el Comité de Equidad de Género aquí en el plantel. Pues maestros, muchas gracias, muy buenas tardes, que pasen una excelente tarde. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego, gracias. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.